un tiempo nos conocieron como la fábrica que más hacía controles remotos. Fabricábamos Para 2 tele. millones, de todo tipo. Fabricábamos 2 millones de controles remotos al mes. Entonces yo me ponía a pensar, ¿quién consume 24 millones de controles remotos al año, no? Pero todos eran análogos, o sea, eran de de IR, infrarrojos. Sí, me acuerdo de Entonces, eso. sí, o sea, que tu tele estaba en otra recámara, pues era imposible Tenías que hacer que que rebotara rebotara, ¿no? con un espejo. Entonces, la misma tecnología fue cambiando y pues ahora no te puedes ni imaginar la cantidad de tecnología que hay en un control remoto. Obviamente, Micrófonos, sí. micrófono, reconocimiento de voz, almacenamiento de datos, interfaces de comunicación. Microprocesadores, prácticamente Obviamente, una obviamente. microcomputadora. Pues, ¿no? sí, sí. Entonces, obviamente, en la historia del mundo, el cambio en la parte de tecnología viene de la mano en el cambio de la sociedad, ¿no? Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy de SMK nos acompaña Marco Antonio López, presidente de SMK Electronic. Marco, pues bienvenido. Hasta que tengo el gusto de conocerte en persona. Nos vimos en este evento de Lean Academy y nos presentaste muchísimas cosas de SMK. Pero nos platicas un poquito primero de qué es lo que hace SMK y después ya nos vamos más con tu historia. Primero, antes que nada, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y darme la oportunidad de platicar quiénes somos, ¿no? SMK es una compañía de capital japonés. Tiene ya 35 años de estar aquí en la región. Ya somos adultos en forma. Y la especialidad de nosotros es el diseño y desarrollo de electrónica aplicada. Todo lo que tenemos en las manos actualmente lleva electrónica, entonces nosotros nos hemos especializado en ese renglón. No somos de compañías japonesas. Sí, somos de compañías japonesas. Y también muchos mitos, ¿no?, que hay ahí acerca de las compañías japonesas. Hoy digo, tal vez sí al inicio eran verdad, ¿no? Pero ahorita pues ya ni al caso. Entonces, ahorita, ¿tú cómo llegaste a presidente? Mira, yo soy de la Ciudad de México. Tengo ya 38 años viviendo aquí en la Con región. razón traes ese acento. Sí, por ahí cuando llegué aquí en la frontera había un dicho que decía, ¿quieres hacer patria? Mate un chilango, ¿no? Entonces Me disculpo por todos. Pero bueno, era parte de la cultura de la región. No, venía yo con un proyecto de una universidad en la que estaba laborando, veníamos por 6 meses. Y por casualidad... ¿Ya cuánto tiempo va? Ya mucho, pero por azares del destino entramos en ese entonces en contacto con Sony. En la época en la que ellos estaban planeando operar aquí en México. Todavía ni estaban, ¿no? No, todavía estaban en proyecto la construcción de los edificios. Entonces, después de un par de años, me uno a trabajar en Sony. Fui de las personas que fueron de los primeros grupos que estuvimos trabajando en Sony. Y ahí empieza mi experiencia de trabajo en lo que es la maquila, que nunca esperé haberme metido en porque yo estudié administración de empresas, Okay. Yo no estudié ingeniería, entonces mi área de interés era diferente, ¿no? Pero la experiencia del trabajo en Sony para mí fue una aventura muy interesante porque te abrió las perspectivas con respecto a lo que es la vida en la manufactura, ¿no? Laboré ahí algunos años en Sony y Sony fue una excelente escuela, una excelente empresa, pero yo tenía mucho esa necesidad de moverme más a la parte administrativa, que era lo mío, y en aquel entonces yo estaba en la parte operativa, ¿no? Entonces, con un buen amigo que fue también vicepresidente en Sony, me invita a trabajar en un proyecto de una empresa desconocida, que se llamaba SMK, ¿no? Y me dice, te invito a un proyecto, es una empresa muy pequeñita en la región, pero que tiene procesos muy interesantes en el área de electrónica, y pues queremos platicar contigo, ¿no? Y ahí es donde inicia mi aventura con SMK. Yo entré como gerente en el área de producción, y a través de los años tuve la fortuna de que el corporativo fue apoyándome en procesos de crecimiento y educación, hasta que en un momento me llaman y me dicen, pues te vamos a dejar la operación en México y queremos que seas presidente, ¿no? Para mí era difícil de asimilar, porque ninguna compañía japonesa en México había tenido... ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía en ese entonces 41 años. No, pero eres un niño. Tenía muchos menos que ahorita, ¿no? Pero sí era un niño, ¿no? Entonces fue una experiencia muy padre. Mucha gente me dice, ¿por qué tantos años en SMK?
Y la verdad es que ha sido para mí una escuela en el sentido de cómo ha ido mi desarrollo, ¿no? Oye, y regresando a que te dicen, queremos que seas presidente, ¿qué sentiste? Mucho peso porque eh, los japoneses son muy tradicionalistas. Obviamente, no importa si como tu corporativo es americano, europeo o asiático, siempre vas a tener una línea de mando que parte de esos países, ¿no? Pero yo tenía mucho en mente el trabajo que había hecho en Sony, la confianza que habían puesto en los mexicanos, amigos míos que crecieron mucho y para mí, pues eso representaba un mayor nivel de responsabilidad, ¿no? Todo el mundo te decía felicidades, qué padre, y yo sentía el peso enorme de corresponder a esas expectativas, ¿no? Y digo, ¿ya tenías familia? No, ya, yo fui ya papá a los estabas... 26 años, tengo Ok. 4 hijos, entonces a esa edad ya empecé yo a tener responsabilidades, Sí. ¿no? Es que es algo también que los japoneses tienen, ¿no? O sea, no se apoyan mucho o sea, no ponen en puestos directivos o mucho menos presenciales a alguien demasiado joven, ¿no? Tienen que poner a alguien con experiencia, alguien que más o menos Sí, sí, sí. confíen extremadamente bien. El tema clave es el que comentaste, ¿no? La confianza. Ujú. La confianza. Como Japón, si recordarás, fue un país cerrado por 100 años. Entonces son muy tradicionalistas, son muy de sostener toda la parte de la cultura en la confianza, ¿no? Entonces, para ellos moverse a otro país, porque teníamos operaciones por todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí el pensar que habían puesto la confianza en alguien que no era japonés, pues representaba un mayor grado de responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad, digo, también tienes hora de entrada, pero pues hora de salida. No hay hora de salida, ¿no? No, la verdad es que no hay. Y si te dicen que lo quieren para hoy, es como, era realmente para ayer, ¿no? Sí, el choque cultural en inicio fue complejo, ¿no? Recuerdo mis inicios en Sony. Estábamos en el proceso de transferencia de muchas de las operaciones de Rancho Bernardo hacia Tijuana. Estábamos comenzando con las primeras líneas de fabricación y no había horarios. O sea, tú podías estar ahí 24 horas y ellos felices, ¿no? Porque ellos así son, ellos están comprometidos con el objetivo y el tiempo es irrelevante, ¿no? Y para nosotros los mexicanos, pues el tiempo tiene un valor diferente, ¿no? Entonces, sí, el choque cultural en inicio fue complejo, no fue sencillo. Oye, y digo, hablando yo un poquito de Sony, digo, ellos también, empresa japonesa, la transición sí fue muy fuerte o para ti fue como, es la misma cultura la que se maneja. No, fíjate que no, porque Sony es tan enorme que todas las estructuras de trabajo, de administración, son ya muy firmes, ¿no? O sea, el hecho de que tú quisieras cambiar algo ahí era imposible, era muy difícil, ¿no? Querías modificar un proceso, querías hacer una implementación de una mejora y tenías que pasar por una serie de aprobaciones. Una burocracia mucha enorme. burocracia, tenías que llegar a... Oye, porque siempre a las personas que trabajaban en Sony les preguntó de Sony y como que no quieren hablar de eso, así como que no, mejor... Es que sabes que mejor hablemos de mi ex, ¿no? Pero no. Es que, ¿cómo te explico? Era una cuestión para mí en lo particular, yo mi experiencia previa a Sony había sido en el área de turismo y un poquito en el área de industrial con acerera mexicana, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Entonces yo no tenía esa experiencia de trabajar con una cultura diferente hasta que en la Ciudad de México trabajo con Philips por algunos años. Okay. Pero era todo administrativo, entonces la interacción con los europeos era muy amigable, son fáciles de comunicar objetivos, son muy expeditos en las formas, ¿no? Y cuando llego a Sony, pues todo es muy estructurado, muy mecanizado. Pero la parte compleja, y obviamente todas las opiniones son respetables, porque cada quien lo vivió diferente, ¿no? Pero el Sony aquí en Tijuana fue una mezcla de culturas que en inicio fue complejo, porque tenías americanos, mexicoamericanos que habían movido de otras partes de Sony aquí a Tijuana, mexicanos, japoneses. Entonces, si comunicarnos entre mexicanos y mexicoamericanos era complejo, pues ahora agrégale japoneses y americanos, ¿no?
Y era una compañía que cuando menos en el momento en que yo laboré ahí, llegamos a exceder los 2,000 empleados, ¿no? Entonces era muy complejo. Era enorme. El nivel de estrés, el nivel de intensidad, pues era difícil para mucha gente, ¿no? Y obviamente, pues viene la complicación de las relaciones personales, ¿no? O sea, en una empresa tan grande, imagínate el reto para la gente de recursos humanos en aquel entonces, ¿no? O para los gerentes de áreas o departamentos, era súper complejo, ¿no? Entonces, debe de haber gente que no la pasó bien, que no tuvo una experiencia muy buena, pero para mí fue una excelente escuela, ¿no? Uh-huh. Yo creo que toda experiencia que tienes en tu vida suma al final para tu crecimiento tanto personal como profesional, ¿no? Entonces entras a SMK y pues está virgen, ¿no? Sí, la empresa. teníamos un campo de acción muy amplio. Era un canvas en blanco. Sí, así es. ¿Y qué pintaron ahí de manera cultural, ¿no? Mira, en inicio tenía mucho la huella japonesa. Debo reconocer que todos los directivos que teníamos, porque SMK en Estados Unidos ya tenía, como cuando nos movimos a Tijuana, SMK en Estados Unidos ya tenía operando cerca de 10, 12 años. Y teníamos todas las áreas de manufactura en una ciudad que está en el condado de Orange, que se llama Placencia, California. Entonces todo era básicamente dirigido y controlado por japoneses, ¿no? Y obviamente al mover la operación en México tiene pues esas mismas características, ¿no? Por decisión de quien es el dueño y CEO en aquel entonces, el señor Ikeda, él decide trabajar en hacer SMK transcultural y deciden comenzar a trabajar a desarrollar staffs locales para la dirección de esas empresas, lo cual era un cambio totalmente inesperado, ¿no? Porque no muchas compañías japonesas lo tienen, ¿no? Entonces ellos se comprometen mucho con esa parte, pero la otra parte que para mí era muy interesante era que de venir de una empresa japonesa que era sumamente estructurada, venía una empresa japonesa donde tú podías crear lo que tú quisieras. Podías poner ideas en la mesa y las tomaban, podías poner sugerencias que llevaban a eficientar la empresa y las tomaban inmediatamente. Y creo que parte de que SMK no era el monstruo que era Sony, ¿no? Era una compañía, vamos, comparado con Sony, podamos llamarle pequeña. Entonces tenías todo ese campo de acción, ¿no? Entonces para nosotros el empezar a poner la huella con esa parte del talento mexicano, porque a mí me pega un poquito cuando dicen que hay falta de talento. Yo considero que toda la gente es inteligente, independientemente de su cultura, ¿no? El primer jefe que tuve cuando trabajaba en Philips me decía, los mexicanos son súper inteligentes, nada más que tienen una zona de confort muy alta. Son muy conformistas, me decía. Entonces ellos llegan a un status quo, se sienten a gusto y ya no buscan el siguiente nivel, ¿no? Y acá en ese proceso de transculturalización, pues nos dio la oportunidad de sentar esa huella que era importante, porque el corporativo es japonés, pero ahorita tiene mucha esencia mexicana. Mucha esencia mexicana. El 100% de las gerencias son mexicanas. Como yo ya a nivel personal, pues ya cumplí 60 años, ya quiero dedicarme a otras cosas. Ya platicamos con el corporativo, entonces ellos decidieron como una etapa de transición traer otra vez un japonés para desarrollar al siguiente staff a nivel México, ¿no? Que el objetivo es el mismo. Entonces, esa parte del reconocimiento a lo que nosotros hemos dado para que la empresa tenga ese ADN, para mí es admirable, ¿no? Sobre todo pensando en su cultura. Hubo etapas entonces de crecimiento cultural, ¿no? Sí, sí, hubo la etapa de control. Te voy a contar una anécdota. Tuvimos un vicepresidente japonés que era un militar. Era un militar, literal. O sea, él llegabas, ya sabes, los mexicanos no somos nada puntuales, ¿no? Me recuerdo que se paraba en el área de entrada de empleados y agarraba su reloj y te decía, es la 7:1. Y tú decías, sí, está bien. Gracias por la hora. Gracias por la hora, pero decía, pero es que son las 7:1. O sea, para ellos la puntualidad debes de estar 5 minutos antes. Para los mexicanos si llegas a las 7 está bien, pero si llegas a 7:05 no pasa nada, ¿no? Entonces, él trabajó mucho en el tema de disciplina, en el trabajo, en la organización. Pero su carácter era tan fuerte que empezó a crear choques en esa cultura, ¿no?
Entonces, al trabajar varios grupos, sobre todo el área de recursos humanos con el corporativo y decirle, oye, está muy padre, es una persona sumamente preparada y capacitada, pero en el trato con el personal ya empezamos a tener problemas. Entonces, esa parte para nosotros fue difícil de manejar. Y luego viene la etapa donde ellos se dan cuenta que ya en México ya hay gente con capacidad que pues puede tomar control de actividades que no necesariamente pueden tener un japonés, ¿no? Y sobre todo en la interacción con la gente. Hace ratito, antes de que empezara la entrevista, platicábamos de la imagen que mucha gente tenía de las compañías japonesas, ¿no? Que la gente tenía la imagen de que en las compañías japonesas te maltrataban, te trataban mal. La verdad es que nunca fue ni en Sony ni en SMK, ¿no? Pero sí, ellos son muy firmes en el tema de tiempos, compromisos, el cumplir con tareas como tú te prometiste, ¿no? Porque el mexicano todo lo dejábamos para mañana, ¿no? Me acuerdo el dicho los mexicanos somos los hombres del mañana, porque pues mañana lo terminamos, ¿no? Entonces, esa parte fue posiblemente de las más complejas, ¿no? Y luego viene la etapa donde empiezan a confiar en nosotros, que es la primera ocasión que ellos contratan un vicepresidente mexicano, que fue el ingeniero Ramiro Santillán, que en paz descanse, una persona sumamente reconocida aquí en la región. Y ahí fue una etapa diferente, porque ahí fue donde empezamos para mí, aprender de él fue formidable, porque tenía dos características: el conocimiento de ya tener muchos años en la industria, pero fue un excelente ser humano, una persona con la que podrías platicar de cualquier tema, podrías tener la confianza de discrepar. A veces con los japoneses es difícil discrepar. Sí. Y con él no. Entonces, él hizo un trabajo muy importante en esa segunda etapa, ¿no? De cómo acerco la cultura mexicana a los japoneses. Y luego ya viene la etapa que yo le llamo la etapa de la rebeldía, porque yo era mucho de pedir perdón en lugar de pedir permiso, ¿no? A veces tenías que tomar decisiones y acciones para mover la empresa en otra dirección. Y es cuando ellos hablan conmigo y me dicen, queremos hacer ese switch, queremos que Ramiro tome un rol diferente. Él se convirtió en un asesor y me dejan la responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces ahí es cuando hablabas de qué representaba, pues representaba el peso de todo ese cambio cultural, hacer que se volviera sólido, firme, hacerlo realidad y sembrar para las siguientes generaciones, ¿no? Porque pues ellos están comprometidos con estar aquí en México. Oye, ¿y cuáles han sido los retos que han tenido que superar ahorita, ya fuera de la parte cultural, más de la parte técnica? Porque la tecnología, pues, no espera a nadie, ¿no? Yo creo que el más fuerte no es solamente a nivel tecnología, es a nivel sociedad, a nivel mundo. La sociedad se mueve a una velocidad súper, súper rápida comparada con hace 10 años, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que la sociedad es la que pone la pauta o la tecnología es la que pone? Van de la mano, porque para que la sociedad adopte la tecnología, debe de ser adaptada a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando viene este despegue del Internet, recuerdo mucho que estuvimos en un foro en San Francisco y preguntaban, ¿cómo ven a ustedes a futuro todo este tema del Internet, ¿no? Hace muchos años, y la visión que se tenía era muy limitada, ¿no? Y te decía, no, pues va a mejorar los mecanismos de comunicación, va a ser más expedito en el tema de la socialización, pero nadie esperaba que se convirtiera en una tienda enorme para el mundo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tú quieres comprar ahorita una camisa y tú eliges el color, quieres comprar un carro, eliges el color, el estilo. Entonces, eso te modifica la manera en la que gestionas tu tecnología y en la que gestionas tu manufactura. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, hablando de tecnología exclusivamente, nosotros hacíamos productos muy análogos, ¿no? Recuerdo los primeros, porque en un tiempo nos conocieron como la fábrica que más hacía controles remotos. Fabricábamos 2 millones, de todo tipo. Fabricábamos 2 millones de controles remotos al mes. Entonces yo me ponía a pensar, ¿quién consume 24 millones de controles remotos al año, no? Pero todos eran análogos. O sea, eran de radiofrecuencia, de IR, infrarrojos.
Sí, me acuerdo de eso. Sí, o sea, de que tu tele estaba en otra recámara, pues era imposible Tenías que hacer que rebotara. Que rebotara, ¿no? Con un espejo. Entonces, la misma tecnología fue cambiando y pues ahora no te puedes ni imaginar la cantidad de tecnología que hay en un control remoto. Micrófonos, sí. Micrófono, reconocimiento de voz, almacenamiento de datos, interfaces de comunicación. Microprocesadores, prácticamente. Obviamente. Una obviamente. microcomputadora. Entonces, ¿no? sí. Entonces, obviamente, en la historia del mundo, el cambio en la parte de tecnología viene de la mano en el cambio de la sociedad, ¿no? De la cultura también. Entonces, yo me pongo a pensar ahorita, por ejemplo, en tu casa, quien más nos visita son las compañías de entrega de productos, ¿no? Amazon y todas las que Mercado Libre y todas las que te puedas imaginar. Porque ya las compras son spot, tú decides qué comprar. Entonces, ¿cómo modifica eso tus procesos de manufactura? Pues ya no puedes estar produciendo en volúmenes altos y a ver si la gente los quiere comprar. Entonces, nosotros, en el caso particular de nosotros, de ser una compañía que su manufactura era de alto volumen, baja mezcla, ahora es al revés. Es una manufactura de alta mezcla, bajo volumen. Ay, ¿cómo manejas eso? Es un proceso complejo en el sentido de que tienes que reinventarte, ¿no? Porque digo, nosotros manejamos, bueno, yo he manejado baja producción a alto valor, ¿no? Pero ya cuando manejas líneas de producción donde tienen que ser cientos de miles y cada rato, cada 2, 3 meses te lo están cambiando, o sea, ¿cómo le haces? Regularmente cuando trabajábamos con volúmenes de producción muy altos, podías trabajar el mismo producto por meses o por años en una sola línea. No tendrías que cambiar, ¿no? Recuerdo en los tiempos que estábamos en Sony, pues teníamos la línea de 13 pulgadas, siempre corrías 13 pulgadas, de 27 pulgadas, por ejemplo, toda la vida corrías 27 pulgadas, entonces no habría necesidad de hacer muchos cambios, salvo algunas funciones diferentes que pudiera tener la televisión, ¿no? Y a nosotros nos sucedió igual. A nosotros teníamos meses en los que no había necesidad de cambiar un proceso. Y está padre. Y está padre. Ahí tu batalla no es con el proceso, es más con las habilidades y la permanencia de la gente. Porque esa es otra característica de las complicaciones de la manufactura. Pero cuando brincas a procesos de alta mezcla y bajo volumen, tienes que diseñar procesos en los cuales tus cambios sean rápidos. Donde si tu capacidad de manufactura es limitada, pues tienes que adaptar tus procesos para hacer cambios de un producto a otro en minutos. Entonces, ese es un reto. Y el otro reto es cómo educas a tu gente que estaba acostumbrada a hacer lo mismo, a siempre estar trabajando con el mismo producto. Ahora vas a trabajar con diferentes productos, con diferentes características y tienes que adquirir un nuevo set de skills, ¿no? Habilidades que no tenías antes. Entonces nosotros lo que fuimos desarrollando procesos de educación durante este tiempo donde de tener gente muy específica para ciertas funciones, fuimos generando procesos de skills que la gente iba adquiriendo a través de procesos de educación, ¿no? Y bueno, todavía en ese tiempo, pues ya estaba lo que era el just in time, ¿no? Digo, ahorita eso ya es un sueño, pero... pero... Es que realmente la parte de just in time y todo lo que tiene que ver con la parte de manufactura esbelta existía desde hace muchos años atrás, ¿no? Cuando Toyota lo desarrolla. El tema del just in time sigue existiendo bajo tal vez expectativas diferentes. Si tú ordenas algo y te dice tienes 3 días de entrega, pues tú esperas que te lleguen 3 días de entrega, ¿no? Y los clientes siguen poniendo órdenes con fechas estimadas de recibo. Entonces ellos esperan que al momento en que tú confirmaste la entrega de ese producto, pues se los des. Sí, y ahorita pues espero que lleguen 3 meses, ¿no? Pues bueno, ojalá que fuera así, ¿no? Ojalá que fuera así. O sea, tenemos algunos clientes en los que de repente te dicen, ¿sabes qué? El mercado está respondiendo diferente a nuestros productos. Entonces necesito que dejes de fabricar estos, comienza a fabricar estos y los necesito en 3 semanas o en un mes. Entonces, pues es un mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que les han puesto más presión ahorita después de la pandemia?
Yo creo que no es presión, se ha desarrollado más la habilidad de ser flexible y expedito para corresponder a todos estos cambios, ¿no? Los mercados se mueven a una velocidad enorme. Entonces tú no puedes estar pensando en una manufactura tradicional donde los clientes se tengan que adaptar a ti. Tú tienes que adaptarte a las necesidades de tus clientes y a la necesidad del mercado. Desde cuando yo empecé hace 5 años en los procesos de SMT, pues realmente pues era solamente correr líneas de producción, ¿no? Pero ahorita ya es cada semana por lo menos 3 diseños nuevos. Sí. Y de variedad de componentes, así de 100 diferentes, 200 diferentes tipos de componentes. Y es como que, ¿qué pasó? O sea, antes no estaba esto, antes eran 2, 3 componentes y se va, ¿no? Pero ahorita como que se le está exigiendo más a la tecnología, ¿no? O sea, queremos que sea más rápido, más pequeño, más potente, más barato. Digo, me cuesta trabajo todavía creer que no es menos presión, ¿no? Creo que deberíamos de determinar presión en dónde, ¿no? En manufactura siempre va a haber presión. Sí. En el área de operaciones siempre va a haber presión. Y de hecho en una organización, no importa en qué área te desempeñes y cuál sea tu área de responsabilidad, siempre hay presión. ¿Sí? Parte de una definición personal con respecto al cumplimiento de tus responsabilidades. La presión siempre va a estar ahí, ¿no? Bueno, yo le llamo presión y tú le llamas pues flexibilidad, ¿no? Gracias. Y esa misma flexibilidad se la traspasan a los proveedores. Claro. O sea, tú no puedes. Nosotros trabajamos en un esquema en donde toda nuestra cadena de suministro es parte de nuestra organización. Y trabajamos muchos con ellos en el sentido de nos estamos moviendo en esta dirección, nos estamos adaptando a estas circunstancias, necesitamos y esperamos que tú lo hagas, ¿no? Entonces, en los grupos de interés con los que trabajamos, nuestros proveedores son vitales. Entonces, sin ellos no puede existir. Ahora, en la industria, en la región, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué porcentaje de componentes siguen llegando de Asia? No, pues, el 80% tal vez. Fácil, ¿no? O sea, tengo amigos con los que bromeamos mucho cuando hablamos de los B2B en la región y de cómo desarrollar empresas nacionales. Y yo les digo, esto debe de partir primero de una estrategia a nivel gubernamental. Claro. Porque de otra manera no va a funcionar. Y a pesar de que en Tijuana se han hecho un montón de esfuerzos y se han desarrollado empresas locales, el valor que agregas podría ser mayor. Yo les digo, qué padre que podamos comprar cartón, qué padre que podamos comprar etiquetas, qué padre que podamos comprar insumos, paquetería y todo eso, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, recuerdo hace muchos años con algunos amigos en la industria nos encontrábamos en China, cada quien por su lado y coincidíamos y les preguntaba, ¿qué estás buscando? Pues ¿quién se quiere ir a fabricar PCBs a México? Y nadie, porque la materia prima que se necesitaba no existía en México. Y eso pues se tiene que hacer toda una cadena de suministro. Toda una cadena de suministro. Yo recuerdo mucho en el 2006 que duré como un mes en China tratando de convencer proveedores de moverse a la región. Y entonces llegamos a visitar un proveedor que nos hacía un producto muy particular. Y la plática iba muy bien hasta que me pregunta, oye, ¿y en México tienen gas shell? Y dije, caray, buena pregunta. ¿Qué tiene que ver el gas shell con esto? Entonces ya me explicó que para sus procesos este gas era importante. Entonces mi respuesta fue, no lo sé, tendría que investigar. No lo tenía en mi radar, voy y regreso y resulta que no hay. O sea, todo lo importamos. No había en ese entonces. No sé si ya haya. Bueno, la empresa ya entró, ¿no? Aquí, pero quién sabe si con ese producto. Bueno, a lo mejor el que haya entrado tal vez te lo pone aquí, pero no se transforma aquí, se transforma en otro país, ¿no? Entonces, hay un gran potencial. Yo he visto entrevistas de mucha gente importante de la ciudad y todos valiosos que dicen es que tenemos que convertirnos en empresarios que agreguen un mayor valor a la industria, que proporcionen productos de más tecnología, pero pues viene de la mano de muchos factores, ¿no? Sí, porque pues se ocupa por ejemplo, un semiconductor que ocupas minería,
ocupas pues, muchas metalmecánicas fundidoras, ocupas doctores en el área de semiconductores. De semiconductores, claro. Máquinas de precisión que simplemente no hacemos. En México no hacemos máquinas. No, y solamente hay un país que los fabrica, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces, Taiwán es como de los pero principales. en las máquinas importantes, quienes las diseñan y fabrican son americanos y europeos. En Taiwán es el proceso, ¿no? En el 2021 tuvimos una reunión con la subsecretaria de Economía a nivel federal, porque estaban hablando del CHIP Act, firma que hizo el gobierno de Estados Unidos para apoyar la fabricación de chips en Estados Unidos, ¿no? Y entonces la discusión era cómo nos sumamos a esa iniciativa, ¿no? Entonces yo les pensaba y les decía, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Tienes la idea de cuántos miles de millones de dólares se necesitan para establecer una operación de esas características? Billones. ¿Cuánto? Creo que le metió a Estados Unidos 200 billones, ¿no? Así es. Para la fabricación Para apoyo, sí, para apoyo en ese sentido. Y siguen trabajando muy bien. Uh-huh. El tema es, nosotros no vamos a competir con ellos, pero ¿cómo nos sumamos con ellos, no? Sí. Sí, digo, si Taiwán llega a ser invadida retomada por el gobierno chino, pues obviamente Estados Unidos necesita un backup de... Creo que ya lo tienen, porque mucho de la gente con el know-how de Taiwán se está mudando. Se está mudando. Ahora, muchas de las compañías asiáticas y americanas que tenían operaciones en China también están moviéndose a zonas como Vietnam. Entonces, obviamente esto va a diversificar mucho el mercado. El tema de China-Estados Unidos es complejo, ¿no? Porque tiene que ver con riesgos y quién tiene el control, ¿no? Entonces, asumo que Estados Unidos, no sé si tarde, pero identificó que había un mayor nivel de riesgos y dice, tengo que empezar a moverme en dirección contraria a la que había determinado, y que ahora es cómo salgo de China y cómo tengo una menor dependencia de China, ¿no? Sí, y digo, por desgracia, pues aquí en México todavía estamos a años... No, tenemos una oportunidad enorme, pero, híjole, es que es muy difícil porque nos vamos a meter en temas que no debemos, pero pues el gobierno es importantísimo, ¿no? Sí. Y nuestro gobierno actual tiene prioridades diferentes. Sí, es que, por ejemplo, pues Estados Unidos le mete dinero, sí, a la parte tecnológica, ¿no? Taiwán, pues fue una reforma política para que existiera Así es. lo que hay ahorita en Taiwán. O sea, está la creencia de que no, es que el empresario y las empresas son las que tienen el poder y pues son las que deberían de estar desarrollando, pero ocupas tierra fértil para poder crecer ese tipo. El GPS, o sea, fue una iniciativa del gobierno de Estados Unidos y por eso es que existe. O sea, se le invirtió miles y millones de dólares para desarrollar esa tecnología y la abrieron al mundo, y ahora sí el sector privado pudo empezar a ¿Y quién se ve beneficiado al final? Estados Unidos y sus empresas, ¿no? Exactamente. Pero como bien dijiste, pues parte de una iniciativa de un gobierno que apoya económicamente y con recursos esa iniciativa para que camine, ¿no? A mí he tenido la oportunidad de participar en muchos foros en varias partes del mundo, y una parte que me hace sentir, no frustrado, me da tristeza, es México, la gente tiene un talento enorme. Tenemos muy buenas universidades. Empezamos a tener centros de desarrollo y diseño. Hay una infraestructura importante. Falta que se sume nada más el gobierno con una iniciativa clara de cómo queremos trabajar en esa dirección. Y creo que al tener una preocupación la mayoría de los gobiernos en cómo crear equidad económica en el país, pues las prioridades van cambiando, ¿no? Pero el talento está ahí, tenemos todas las materias primas que te puedas imaginar. Sí. Digo, el talento se va, ¿no? El talento se va, ¿por qué? Por falta de oportunidades, pero existe. Imagínate que creáramos una diáspora con todos esos que se fueron y que adquirieron un mayor nivel de know-how y que regresaran y empezaran a trabajar en el país. ¿Cuánto nos veríamos beneficiados? Sí, no, digo, sería una maravilla. Tengo muchísimos compañeros que se fueron a Estados Unidos, otro que se fue a Francia, otros que se fueron a Alemania y pues allá están ejerciendo como ingenieros, porque dijeron, es que aquí está
Sí, hace Está difícil. Sí, hace algunas semanas estoy en contacto con un ingeniero que se llama Iván, se me olvidó su apellido, disculpas, pero él está trabajando para Apple en Estados Unidos. Ah, sí lo conozco. Él se comunicó conmigo y me dijo, oye, traigo esta iniciativa, ¿cómo podríamos trabajar? Y son ingenieros súper talentosos. Nosotros aquí en la empresa tenemos centro de diseño y muchos de nuestros ingenieros pues, se los llevan a Qualcomm, se los llevan a Apple, se los llevan a esas compañías y para atraerlos no es difícil, ¿no? Porque aparte de que les das una visa de trabajo, lo más importante es que les das un crecimiento profesional y les das la oportunidad de que todo eso que traen en ideas de creativas, pues realmente las puedas poner en práctica, ¿no? Entonces existe el talento, existen los recursos. O sea, somos un país que dime que no existe. Ahí tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos cobre, tenemos litio. Sí. Entonces, ¿qué nos falta? Pues que haya una estrategia firme del gobierno donde se pongan las líneas de trabajo y el apoyo económico para hacerlo, ¿no? Digo, no es un tema muy popular. No es. Y es ríspido, ¿no? Yo trato de evitarlo porque pues puedes afectar a sentimientos de algunas personas. Pero también creo que como empresarios, como gente que está metida en el desarrollo económico de un país, pues también tiene valor que expliquemos qué es lo que nos preocupa y qué es lo que creemos que puede funcionar mejor, ¿no? Desde un nivel muy limitado, nosotros dentro de la empresa trabajamos en un montón de iniciativas con los gobiernos estatales y municipales, en apoyo mutuo. Ahorita en este momento estamos trabajando en desarrollo de talento junto con José Luis Villasaña de Cañete y Heriberto Galindo, que es nuestro gerente de recursos humanos, que es vicepresidente en Cañete, y que están trabajando de la mano con Rodolfo Andrade y Dulce en la parte del desarrollo de talento, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, porque quejarnos de que no hay talento es fácil, el tema es qué vamos a hacer, ¿no? Y a mí me parece magnífico y felicito la iniciativa de Rudy y de Dulce, el unir sus esfuerzos con el CSE, con Cañete y invitarnos a nosotros a participar con ellos es importante, ¿no? El desarrollo del talento es importante. ¿Qué hacemos también en trabajo con la sociedad? ¿Cómo aportas para que el know-how que tienes tú en una empresa lo puedas hacer público a la sociedad y ellos puedan ir aprendiendo de ellos? Entonces, desde tu área de responsabilidad puedes aportar, pero quien tiene la responsabilidad mayor, pues no somos nosotros, ¿no? Oye, ¿y ahorita cuáles son los productos como de última tecnología que traen en la mesa? No puedo decir nombres de compañías, pero te voy a decir qué estamos haciendo, ¿no? Vale. Porque ahí tenemos contratos de confidencialidad. Estamos trabajando mucho en los carros eléctricos. Ok, ¿aquí ya? Ya tenemos clientes. No estamos trabajando con la industria automotriz tradicional. Estamos trabajando con la industria automotriz tecnificada. Entonces, lo que nosotros trabajamos es en toda el control y ambientación interior del carro, que lleva una cantidad de electrónica aplicada desde sensores, controles, iluminación. Entonces, todo ese proceso de desarrollo se diseñó aquí en Tijuana, se compartió con ellos, les agradó y estamos trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Y qué gacho, ¿no? Que no se pueda también como sacar a la luz muchos estos temas, ¿no? Por lo mismo de los contratos. Es por los contratos, ¿no? O sea, creo que el primer responsable de no romper eso soy yo, ¿no? Pero tenemos mucho trabajo con ellos en ese sentido, en el Internet de las Cosas aplicado a dispositivos en automatización de casas, también estamos trabajando muy agresivamente, igual por cuestiones de confidencialidad, no podemos decir los nombres, pero muchos de nuestros productos, el 80% está ya orientado a esos dos mercados, ¿no? El Internet de las Cosas y la automotriz tecnificada. Entonces, cuando tengas la oportunidad y nos visites, ahí lo vas a poder ver de primera mano. Y la mayoría de los negocios que estamos desarrollando ahorita en estos últimos años tienen que ver con automóviles electrónicos y autónomos. Qué padre, ¿verdad? Muy suave. Y ahorita los carros a los que van dirigidos son de litio o van a ser como... Había escuchado de otro tipo de baterías, ¿no? Pero hasta ahorita que sepamos es de litio. De litio. Porque ahorita Toyota está sacando los de hidrógeno. De hidrógeno, sí. De hecho, creo que ya pusieron en el mercado el primero en Japón ellos. Sí, es una... Sí, va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y fíjate, hace tiempo había escuchado... te estoy hablando hace como 25 años, de un inventor que había creado la energía con hidrógeno y había hecho... y que desapareció
y ahorita como que reapareció otra vez la tecnología de la nada. ¿Tú crees que alguien, o sea, teoría conspirativa, ¿no? De que alguien mantenga guardada esta tecnología hasta que ya se venda la tecnología antigua? Obviamente debe de haber intereses por Ujú. los niveles de inversión que se pueden haber afectados, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tardó el hecho de que dejaran que los automóviles fueran eléctricos? Cuando Ujú. mucha gente había trabajado en ese proceso Sí, porque anterior. desde los 50 ya 50 ya existían, existía, ya ¿no? existía el carro Entonces, eléctrico. ¿por qué no podían moverse en esa dirección? Pues porque había intereses de gente que tenía mucha inversión Los en petroleros. petroleros, ¿no? Y luego viene un cambio que para mí se vuelve importante, ¿no? El impacto al medio ambiente. Ujú. Que este te afecta a todo mundo y como empresa te tienes que hacer responsable, entonces empiezas a trabajar en cómo tus procesos, tus productos generan un menor impacto al medio ambiente, ¿no? Entonces ya no tenían otra opción, tenían que dejar que esto explotara y abriera. Yo creo que sí hay una combinación de ambos. Yo recuerdo hace como unos 15 años, unos jóvenes de la universidad, de una universidad en la Ciudad de México, no recuerdo cuál fue, nos presentaron el primer motor que trabajaba a base de vapor de agua. Bueno, Ha integrado un carro. ok. Integrado un carro. Porque a veces eso trabaja. Pues es viejo, ¿no? Es viejo. Pero ellos desarrollaron el mecanismo para integrarlo a un carro, ¿no? Entonces, me acuerdo que les decíamos a ellos, y les di exactamente la misma respuesta que tú me acabas de dar. Bueno, pues eso desde los locomotoras de vapor, ¿no? Sí. Pero ellos habían generado el motor de ciertas características y ahora yo Era me más pongo a pensar, eficiente. era más eficiente. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si el gobierno les da el apoyo necesario. Pero después también piensas Sí. cómo hubieran ellos luchado contra toda esta enorme Exactamente. industria del petróleo, ¿no? Oye, oyéndonos un poquito más retirado, la televisión a color, ¿no? Así es. Este mexicano la inventa a color, va con el gobierno, toca No hacen puertas, caso. no hay dinero para eso, toca puertas en Estados Unidos, te la compramos y ya casi al siguiente año están produciendo televisiones a color. Sí, creo que obviamente no podíamos habernos quedado en el mismo lugar. México ha evolucionado. Ujú. Durante muchos años CONACYT hizo un trabajo muy importante en el desarrollo de doctores en ciencia, de maestrías en ciencia, que fueron creando una base diferente para que México fuera, vamos a llamarle inventor, ¿no? Para que fuera el creador. El tema, de nuevo, es todo eso que ellos generan, no tienen el apoyo en México, entonces ¿a dónde te mueves? ¿Dónde está el apoyo, no? Que ya puede ser Estados Unidos o puede ser Europa. Ujú. Yo recuerdo hace 20 años estaba en Manchester, en Inglaterra, y pues ahí me enteré que la mayor planta de Black & Decker que estaba ahí en esa ciudad. Y me llamó la atención que había mucha gente que hablaba español y mucha gente se había movido de Black & Decker Mexicali para allá. Y era gente con mucho talento que se había ido para no solamente mejorar procesos o mejorar productos o trabajar dentro de esas áreas, pero me puse a pensar, independientemente de cuál sea la razón por la cual se movieron, posiblemente no tenían esas oportunidades en México, ¿no? Entonces, en México hay un talento enorme. Cuando dicen es que hace falta talento, yo creo que talento hay. Hacen falta los mecanismos correctos para desarrollarlos a los niveles y a las áreas en las que nos interesa, ¿no? Oye, y ahorita SMK tiene productos de propiedad intelectual. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, la compañía en Japón, muchos de los... Déjame te cuento una historia un poquito para entendernos. SMK cuando empieza a crecer, como todas las compañías, así como Toyota comenzó con una máquina para coser, para telares, SMK era una industria muy similar, en pequeña escala. Pero ellos desarrollan el primer radio de transistores en el mundo. Entonces el dueño de la empresa se da cuenta que es algo muy bueno, pero no tiene el capital para poder masificar. Entonces decide centrarse en la fabricación de los componentes que iban dentro de ese radio. Y por años SMK ha puesto miles de componentes de línea tecnológica muy alta en muchos productos. Por ejemplo, en los teléfonos celulares, como el que tenemos aquí en la mesa, van un montón de componentes de SMK. No se ven, están dentro. Entonces participaron colaboraron con
Sony, ¿no? Desde tiempos Tienen una relación muy larga ancestrales. de muchos años con Sony, todas las compañías japonesas grandes, pero también con muchas compañías americanas, ¿no? De primer nivel. De nuevo, a mí me encantaría darte nombres, pero no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero muchos de los celulares de alta gama que tenemos llevan componentes de SMK Electronics. ¿Y qué nos espera para este 2024? Pues estamos en el proceso de solidificar este crecimiento en el mercado de automóviles ecológicos, de autónomos. Es mucho el trabajo que estamos haciendo en el área electrónica con estos nuevos clientes. Estamos también muy activos en el desarrollo de aplicaciones de Internet de las Cosas para el hogar, con clientes muy grandes en Estados Unidos. Hemos tenido oportunidad de entrar en el área médica, pero es un área en la que a mí en lo particular por ahorita no es mi prioridad. Porque para trabajar en la industria médica tienes que tener un mayor nivel de regulaciones, de cumplimientos en el área salud, ¿no? Entonces, sí, en algún momento lo vamos a tener que hacer, pero ahorita queremos solidificar estas dos áreas de negocios, ¿no? ¿Y crecimiento? En crecimiento, en ventas y económicos, sí. En generación de empleos, no, porque estamos automatizando y tecnificando muchos de los proyectos, de los que tenemos en puerta, ¿no? Y va un poquito de la mano de lo que te platicaba, de esta cuestión de bajo volumen, alta mezcla, y también viene con la necesidad de integrar muchos procesos de automatización. Tenemos un grupo dentro de la compañía de ingenieros que se dedican a automatizar procesos. Todas las pruebas automatizadas que hay dentro de la empresa son desarrolladas por ingenieros dentro de nuestra empresa. Tenemos un área específica para esto. Entonces, hay una mayor densidad en cuestión de gente, pero una mayor cantidad en cuestión de negocios. Oye, sí conoces el caso de Samsung, ¿no? Que es prácticamente Corea, o sea, el 80% de los empleos, o sea, los da Samsung, pero se hicieron tan buenos automatizando tanto que la cantidad de empleados que necesitan es muy, muy, de muy hecho, pequeña. La mayor planta automatizada de Samsung va a estar en Estados Unidos. Ok. Va a estar en Estados Unidos. O sea, hay, no sé si has escuchado de los Dark Factory, que son plantas que están totalmente automatizadas. Entonces no ves que hay adentro porque no hay nada. Que prácticamente puedes apagar la luz y sigue trabajando. Sigue trabajando, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Toyama tenemos una operación que es totalmente automatizada. No hay gente. Entonces, no hay gente, nomás el guardia. Los ingenieros que obviamente necesitas gente controlando sistemas, ¿no? Pero sí estamos en ese proceso en donde la densidad de gente trabajando en procesos es menor, hay una mayor integración de automatización y también la característica de los productos que estamos diseñando y fabricando lo requiere, ¿no? Dark Factory. Nunca he escuchado eso, pero sí, por ahí léele un poquito. Pero suena bastante real, que hasta da miedo. Sí, estaba plumeando ayer con el director de diseño porque le decía yo quién es tu digital twin, ¿no? O sea, que son procesos de simulación que haces de un producto en mente y en real que lo puedes estar haciendo a través de simulación. Es un gemelo digital con el cual puedes hacer todas las pruebas y todas las simulaciones que quieras, ¿no? Entonces, pues todo esto viene como parte de la revolución de la manufactura 4.0, ¿no? Junto con la cuestión de cobots y robots y todo esto que estás viendo. Entonces, hay una necesidad de las organizaciones para moverse en esa dirección, ¿no? A nivel local sí tenemos una área de prioridad que es que si el gobierno de México aprueba la reducción de horas laborales de 48 a 40, ¿cómo nosotros hacemos para incrementar la productividad? ¿A través de qué procesos? Sin que haya un impacto para los clientes, para la organización y para los colaboradores, ¿no? Y para eso tienes que invertir. Sí, eso es un buen tema, ¿no? Porque, bueno, la teoría está en que simplemente quitando esas 8 horas, las otras 40 incrementa el rendimiento del empleado. Es la expectativa, ¿no? Como no hemos entrado en ese esquema, habría que ver cuáles van a ser las repercusiones y cómo vamos a trabajar con ellas, ¿no? Pero creo que a nivel dirección siempre tienes que prepararte para los peores escenarios, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una vez que venga
reducción de horario laboral, de jornada laboral, perdón, tu productividad no se incrementa, o se incrementa pero no a los niveles que estabas esperando. O puede ser que se vaya a incrementar, pero va a tomar un tiempo antes de que llegues a los niveles que estabas esperando, ¿no? ¿Tú como presidente consideras que debes de ser optimista, pesimista o realista, o tienes que ser las tres? Tienes que ser las tres, ¿no? Tienes que ser las tres. Regularmente el ser pesimista no es tan positivo. El que te prepares para el escenario más negativo no quiere decir que seas pesimista. Okay. Quiere decir que estás siendo previsor. Y lo tienes que hacer, ¿no? El que seas optimista te ayuda mucho para llevar a la compañía en la dirección de creer que puedes lograr cosas y de lograr hacerlo. Yo recuerdo cuando yo platicaba con el proyecto de traernos el Centro de Diseño a México. Y me decía, no, es que en México no hay ingenieros, no, que no lo vas a lograr, no vas a poder encontrar gente. Y tuve mucha fortuna primero porque me encontré a Alberto Herrera, que es nuestro director del área de diseño, él haber sido también director del área de diseño de Panasonic, entonces fue como un garbanzo de libra encontrármelo en el camino y un cómplice perfecto. Pero ahorita el Centro de Diseño está en México. Y vas y el 90% de los ingenieros son mexicanos y son jóvenes. Y para ellos es un campo fértil el traer sus ideas, el empezar a crear, el empezar a ver que eso que tú veías en la escuela lo puedes aterrizar aquí de manera real. Y luego pues tienen una ventaja, ¿no? En los tiempos en que yo trabajaba en Sony yo veía las simulaciones que hacían los ingenieros y pues eran en programas de cómputo, ¿no? Ahorita tienes una idea, la traes a tus prototipos y los puedes imprimir en la impresora que tienes en el mismo día. En el mismo día. Entonces ellos dicen, oye, voy a hacer la evaluación de esta parte, pero pues de aquí a que la pido a China o Estados Unidos, ¿cómo le hago aquí? No, aquí ya tienes tus impresoras 3D, donde imprimes y vas mejorando tus conceptos, ¿no? Entonces, pues esa parte que ellos ahora, de tenerlo en la escuela como una parte teórica y ahorita ya lo tienes en la parte práctica, pues es maravilloso. Sí, digo, a mí cuando me falta una fixtura y es como que, o sea, esperamos 2 días o la imprimimos ahorita y sale. Sí. Y hay impresoras que te pueden fabricar hasta una parte de un carro. Y funcional. Totalmente funcional. Marco, pues la verdad fue un placer platicar contigo. Es un gusto, Miguel, haber estado aquí contigo. La verdad, es rico platicar y tener este tipo de pláticas porque enriquece no solamente la dinámica de la industria, sino también nuestro conocimiento, ¿no? Y agradecerte tu tiempo y tu invitación. Perfecto, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego.